hoy el título es Edificando la Iglesia. Y la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros en todo el mundo. No somos nosotros solos, somos nosotros un grupo, pero hay miles y millones de cristianos que conformamos la iglesia. Y tenemos que edificarla. Y uno de los motivos por el cual tenemos que edificarla es porque no nos podemos quedar solamente con el fundamento. Los que sabemos algo de construcción, cuando hacen un edificio o pasamos, ustedes ven que hacen el hoyo muy profundo y luego tienen que establecer los fundamentos de ese edificio, más aquí en Chile, donde es un territorio donde tiembla del norte a sur, tiene que ser un muy buen fundamento y adaptado a los movimientos de la tierra. Pero si el ingeniero hace el fundamento, establecen los fundamentos, hacen el hoyo, ponen todo lo que es los fierros, el cemento, el concreto, y queda allí, el edificio no está terminado, ¿verdad? Y nosotros podemos ver un plano o una maqueta de una construcción y decimos, wow, qué lindo, qué hermoso va a ser el edificio, pero es la maqueta, es el diseño, pero todavía no está construido. Uno puede llegar a una construcción y eso es lo hermoso que tiene, cómo Dios toma estas similitudes para que nosotros entendamos la importancia de ser edificados. Y uno va a un terreno y dice próximamente un mall, próximamente un edificio, próximamente un barrio privado, y encontramos allí el dibujo, la foto. Cuando nos quieren vender un proyecto inmobiliario, nos envían fotos o diseños solamente hechos en un computador, una computadora, en una plantilla, pero todavía nosotros no vemos nada realizado. Y así es la iglesia. El diseño, ¿se acuerdan cuando Moisés subió al monte y Dios le mostró a Moisés el diseño? Hazlo conforme a lo que yo te mostré. Entonces, Moisés tenía el diseño en su cabeza. Así nosotros podemos tener el diseño de la casa que queremos, o el ingeniero o el arquitecto tiene en su cabeza el diseño, lo plasma en un plano o en una maqueta o en un 3D de un software del computador, pero todavía no está nada hecho. Así es Dios tiene el diseño. Si vamos a Apocalipsis, cuando la nueva Jerusalén desciende y vemos las calles de oro y vemos todas las piedras preciosas y todo el diseño, las medidas, cuando dice que el ángel le dio el metro para tomar medidas y fue tomando las medidas, es el diseño perfecto de Dios. Pero nosotros somos los constructores en este momento que tenemos que ir construyendo el edificio en base al diseño perfecto. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo? Entonces, cuando hablamos de edificar la iglesia, nos estamos edificando a nosotros mutuamente. Y quiero leerles en 1 Corintios, capítulo 14, versos 26, y Pablo le está hablando a la iglesia, que le dice: entonces, hermanos, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina o enseñanza, tiene lengua, hablando de una lengua diferente a la lengua que nosotros entendemos, tiene revelación, tiene interpretación de la lengua o de la revelación que tuvo. Dice, hágase todo para edificación. Entonces le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, que cuando nos reunimos, cada uno de ustedes tiene algo
que aportar para esta edificación. Y él lo aclara, hágase todo para edificación, no se haga para vanagloria, no se haga para el egoísmo de uno, no se haga con fines de lucro, no se haga esto para aparentar. Todo lo que Dios me da, ya sea una doctrina, una enseñanza, sea un salmo, una canción, una alabanza, una adoración, o Dios me da una lengua, o me da el don de la interpretación de lengua, o tengo el don de la palabra de sabiduría, palabras de ciencia, dones de fe, de administración, de misericordia, dones de sanidades, dones de milagros, sin número de capacidades que Dios ha derramado por medio de su Espíritu Santo a la iglesia, hágase todo para edificación. Porque luego están los ministerios, que los ministerios que Dios ha dado, que si bien es para edificación de la iglesia, también es para anunciar, expandir la palabra del Señor. Y toda la iglesia, como miembro, como parte de un edificio o de un cuerpo, tiene una función. Ningún ladrillo, ningún fierro, ningún clavo, ningún tornillo, ningún tarugo, ninguna plancha de vulcanita, ninguna pintura, ningún accesorio es irrelevante o no es necesario en una casa, en una construcción, en un edificio. Por lo tanto, todos nosotros somos importantes. Y todo lo que yo tengo, lo tengo que usar para edificar la iglesia. En la misma carta, en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11, dice, conforme a la gracia de Dios, ¿no? Conforme a la gracia de Dios, no a la capacidad humana, no gracias a la sabiduría, no conforme a mis estudios, no conforme a mi currículum, ¿no? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Dios le otorgó, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Se dan cuenta? Pablo no se creía el único constructor, como que él tenía que hacer todo, ¿no? Yo soy el apóstol, Dios me usa a mí, yo soy el único que puedo enseñar, yo soy el único que puedo hacer milagros, yo soy el único que puedo adoctrinar, soy el único que tengo que extender la iglesia. No. Yo puse como perito arquitecto, puse el fundamento, pero otro edifica encima, dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hablando de construcción, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas, de la iglesia, del edificio, de la casa de Dios? Es Jesucristo. Ese es el fundamento. Y Pablo puso el fundamento. Y lo más importante en una construcción es el fundamento, es el cimiento de la casa, del edificio, de la construcción. Si no hay un buen fundamento, muy lindo se puede ver por encima, pero tarde o temprano el peso de esa construcción se va a desmoronar. Y si hay viento fuerte o si hay un temblor, se cae. Como hemos visto en las noticias, cuántos edificios se han caído, se han derrumbado por no haber tenido una buena construcción o no haber tenido un buen fundamento.
qué importante es que nosotros, como edificio de Dios, si bien somos individuales como casa, como templo, somos parte de todo un templo, parte de todo un edificio de Dios. Por eso dice que Él pone el fundamento, otro edifica enseñando, dando palabras, profecías, dando consuelo, administrándonos, ya sea en los tiempos, administrando la palabra, administrando recursos económicos. Otro edifica encima, pero cada uno de nosotros somos los que sobreedificamos sobre lo que se está edificando. Para ejemplificar y que lo entiendan. Yo a ustedes, como un edificador o parte de un constructor, yo pongo sobre ustedes tal vez ladrillos, pongo el cemento, voy dándole forma, puedo enseñar, puedo hablar, puedo extraer de la palabra una enseñanza que tal vez ustedes no la vieron, les fue de bendición como maestro, como pastor, como lo que Dios me ha dado por gracia, yo lo comienzo a edificar en ustedes, pero no puedo cambiar el fundamento. El fundamento sigue siendo Jesucristo, por lo tanto yo tengo que extraer del fundamento las bases firmes para comenzar a edificar sobre ustedes la palabra, poner ladrillo sobre ladrillo o estar adornando la construcción. Pero cada uno de ustedes va a sobreedificar sobre lo que yo le estoy impartiendo. Ustedes van a tomar eso y lo van a implementar, lo van a pintar, lo van a establecer en el lugar correcto en sus vidas, como hablamos la otra vez de la oración, el ver, el por ahí, Dios me usa a mí para abrirle los ojos, decir, claro, el Padre que es bueno, sabe dar cosas buenas a los que le piden, por lo tanto tengo que insistir, tengo que hacer oraciones insistentes, perseverar, entiendo esto, pero ahora usted tiene que sobreedificar sobre ello, ponerlo en práctica, tal vez tiene otro detalle que yo no lo di. Usted va a hermosear, va a pintar, va a decorar esta enseñanza, este edificio, esta parte construida en ustedes, ustedes sobreedifican para ustedes mismos, porque no es uno solo el que edifica. Por eso que Pablo lo detalla. Yo, perito arquitecto, puse el fundamento, pero otros van a edificar encima de ese fundamento, pero ustedes van a sobreedificar. Y luego versos 12, 13, lo pueden leer, dice, mire cada uno cómo sobreedifica, porque puede edificar. Él decía, con hojarasca, con materiales débiles, con materiales pobres, o puede sobreedificar con oro, con plata, con materiales sólidos, que cuando es probado por el fuego no se quema. Entonces está hablando de que la responsabilidad de cada uno de nosotros es cómo sobreedifico sobre las bases y los materiales que Dios nos está dando a través de los ministerios. Entonces, si yo tomo la palabra del domingo pasado, estoy tomando como ejemplo, la palabra de la oración, la palabra de ir a golpearle la casa a Mirta para que nos ayude, y yo insisto, yo sé que Mirta me va a dar, así es Dios. Dios nos va a dar lo que pedimos y dice, pidan con fe. Entonces yo tomo eso y puedo hacer dos cosas. O comienzo a sobreedificar sobre ello con palabras, busco palabras de Dios, piedras preciosas que me van a sobreedificar acerca de la oración, que van a confirmar la enseñanza, donde voy a ver ejemplos en la Biblia y voy edificando sobre ese tema mi vida con materiales sólidos, materiales que en el momento de la prueba no me va a quemar. No voy a ser
destruido, sino que mi edificio va a estar firme en ese momento porque estoy edificando sobre un buen fundamento, sobre una buena base, y también estoy adornando, poniendo accesorios, sobre edificando con materiales sólidos. Pero si yo no hago caso y me queda que el domingo, qué linda reunión, qué hermoso, qué bárbaro, sentí la presencia de Dios, fue muy lindo, compartí, wow, no entendía eso y ahora lo entendí, pero no hago nada. En el momento de la prueba, mi sobreedificación se quema, el fundamento va a quedar estable, porque Jesucristo es cimiento estable, la piedra angular, pero lo que yo edifiqué encima, si era de madera, se quema enseguida. Y si edifiqué de papel, y la hojarasca en aquel momento era como un material muy inflamable, que cualquier chispa la encendía. Entonces, si yo no sobreedifico con buenos materiales, cualquier circunstancia de la vida, cualquier problema que tenga que atravesar en la prueba, cualquier chispita que ocurra, se enciende y se pierde todo lo que yo había sobreedificado. Entonces, eso en base a la edificación. Qué importante es que nosotros primero conozcamos cuál es mi función. ¿Qué soy dentro del edificio? ¿Qué soy dentro de este cuerpo? ¿Qué puedo ser útil? ¿Para qué Dios me puso en esta casa, en este edificio? Porque si no nos transformamos en consumistas, que nos sentamos a ver la película, pero no somos parte de la película. La vemos, nos emocionamos, lloramos con la película, o nos asustamos si es una película de terror o de suspenso, quedamos tensos, o podemos tener adrenalina porque una película de mucha acción, y nos emocionamos, y terminó ahí la película. Y me fui. Y así hacemos con la iglesia. Creemos que somos espectadores a ir a ver qué es lo que pasa hoy. A ver de qué se trata el día de hoy en la reunión. A ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y termina ahí. Me fui de la reunión y terminó. Y no es así. No somos meros espectadores. Y lo dice, bueno, la canción lo decía, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en la versión contemporánea de Reina Valera, dice, pero ustedes son linaje escogido, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para. ¿Sí? No se queda ahí. Somos un linaje escogido, somos el pueblo adquirido por Dios, somos la nación santa, somos real sacerdocio, saltamos, nos alegramos, nos gozamos y termina ahí. No, dice, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, fuimos escogidos, fuimos llamados, cuando hemos sido tocados por la palabra, convencidos de pecado, nos arrepentimos, Dios nos perdona, envía su Espíritu Santo sobre nosotros, nos da la capacidad para anunciar las virtudes, las maravillas, los hechos, digamos, la palabra, el anuncio de buenas noticias. Somos escogidos, llamados, somos parte de la casa, del templo, del cuerpo, para anunciar quién es Dios,
las maravillas de nuestro Dios, las bondades de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios. Fuimos y somos el pueblo de Dios, la nación santa de Dios para un fin. Y no es para ser espectadores o ver cómo la iglesia hace o no hace, o qué es lo que pasa en el mundo y yo no tengo parte. No, yo estoy puesto para anunciar quién es Dios, porque Él fue el que me trasladó, me sacó de la oscuridad, de la tiniebla, del pecado, de la maldad, de la esclavitud, y me llevó al reino de Él, al reino de su Hijo amado, a la luz admirable. Yo ando en luz. Entonces, frente a todo esto, yo tengo que pensar en mí. Señor, ¿para qué estoy? Señor, ¿cuál es mi función? Señor, ¿en qué puedo ser de edificación? ¿Cómo puedo ser de bendición? Pero también, ¿cómo yo puedo ser luz en medio de la oscuridad? Y aquí quiero, ya voy a terminar, dejar esto muy en claro para que lo podamos masticar, rumiar, como dice la palabra de Dios, meditar en ella, que es hablarla, ¿no? Repetirla una y otra vez. Tiene que ver mucho con el rumiar de los animales, ¿no? Como la vaca, la oveja, que rumea, que recibe el alimento y luego vuelve y lo sigue, porque no tiene un estómago que digiere todo enseguida, como el nuestro. Nosotros comemos, digiere y listo. Pero ellos tienen otro tipo de estómago, más tienen 3 estómagos y van pasando los alimentos, los nutrientes. Entonces es un proceso largo. Por eso es que a nosotros Dios nos compara con ovejas, y una de las virtudes, entre comillas, de las ovejas es el hacer una digestión lenta. Necesita pastos verdes, una pradera, estar en reposo, en descanso. Fíjense cómo tiene todo relación, ¿no? Nosotros tenemos tantas actividades y el diablo quiere que trabajemos tanto y que hagamos tanto que no digeramos, ¿sí? ¿Hablé bien? Bueno, me entendieron. Digerir la palabra despacio, tranquilo. No. Hoy, no sé si se han dado cuenta, a mí me ha tocado con muchos cristianos que quieren una palabra nueva, una palabra reveladora, una palabra única. Ay, no, el Señor, ¿qué tendrá hoy? Y todavía no terminó de entender y de digerir del mensaje de la semana pasada, que ya queriendo algo nuevo. No, sí, aquí, no, que no, acá en la iglesia siempre lo mismo, me voy a otra. Me ha tocado, me ha pasado escuchar a la gente que no puede estar en reposo, en descanso para digerir la palabra de Dios, comer buenos pastos. ¿Y quién es nuestro pastor? Es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, es el pastor que nos lleva a esos pastos verdes, a aguas de reposo, a poder comer bien, a darnos el tiempo para digerir la palabra, que esos nutrientes, todo lo que contiene la palabra del Señor, se haga parte en mi vida. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando no pasa eso, la vida de Dios en mí se puede, digamos, transmitir solamente en parte hablada, en parte escrita, en algo que me acuerdo, porque no se hizo parte en mí. Si yo la comida la como rápida y no dejo que mi cuerpo la digiera, haga una buena digestión,
muchos de esos nutrientes quedan estancados en el colon. Luego tenemos problemas de colon, problemas en el estómago porque se nos hace una gastritis, una úlcera, porque comemos nerviosos, comemos rápido, porque no tomamos suficiente agua. Y comienzan a haber sin número de problemas en el estómago, en el colon, intestino, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo de degustar, de disfrutar, de hacer una sobremesa, dejar que el cuerpo lo digiera, que tome esos nutrientes, las vitaminas, minerales, proteínas, se hagan parte de mi cuerpo y vayan a nutrir y cumplir la función que tienen que cumplir dentro de este cuerpo. La palabra de Dios es igual. Si no dejo que sea parte mía, la palabra jamás va a producir en mí aquello por lo cual Dios la habló. También la compara con la semilla, lo hemos hablado aquí. La semilla, si no es enterrada, no es germinada, no va a crecer, no se va a desarrollar y no va a dar fruto. Si yo la dejo la semilla porque estoy apurado, tiro la semilla en la tierra nomás, puede ser que crezca, pero se va a secar porque no tiene raíz profunda, y toda la parábola, ¿no?, del sembrado. Qué importante, que a veces parece esto algo tan conocido, tan de años, mensajes que los hemos escuchado tantas veces, pero si yo pongo a analizar esto y lo comienzo a digerir, me voy dando cuenta en mi vida de que tal vez no estoy sobreedificando bien. Porque si la palabra se hace vida en mí, yo comenzaré a entender, a ver, a percibir, a recibir todo lo que Dios tiene y es dentro de mi cuerpo, dentro de este templo. Y quiero hablar y termino con este versículo. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Y aquí Juan, el apóstol, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Era un tiempo complicado, ya era anciano, la iglesia, la mayoría de los apóstoles ya habían sido sacrificados, ¿no?, muertos. Quedaba él, y en la iglesia se habían infiltrado muchas enseñanzas muy parecidas a lo que vivimos hoy. Hay muchas enseñanzas, y lo más fuerte era en aquel momento que no era el mensaje de Jesucristo suficiente, como que necesitábamos algo más, que la obra de Jesús no era muy necesaria como para suplir todo lo que nosotros necesitábamos. Se habían infiltrado muchos judíos, fariseos, creyentes en Jesús, pero añadían algo más. Luego estaban los que imponían otras cargas que debían hacer porque lo de Jesús, si bien Él murió, resucitó, pero no es suficiente, tenemos que hacer algo más. Entonces, aquí Juan le deja claro lo siguiente. Y él comienza a decirle: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida o a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes
tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo, vuestro gozo, sea cumplido. Para sintetizar, aquí Juan le está diciendo, no hace falta nada. La palabra eterna, la palabra de vida, la vida de Dios se manifestó. Y esa es la vida eterna. No necesitamos otra cosa. Pero Él va más allá y les dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. Él está diciendo, yo lo vi. Yo estuve con Él. Yo escuché sus enseñanzas. Yo vi cuando Lázaro resucitó después de 4 días. Yo vi cuando la mujer le tocó el borde de su manto y quedó sanada. Yo vi el poder de la vida eterna que se manifestó en nosotros. Yo lo vi a Él, nadie me lo contó. Él tenía la experiencia del verbo de vida, de la palabra de vida que se manifestó como carne. Él lo vio, Él lo escuchó, Él lo tocó, Él estuvo con Él en cada momento, en cada enseñanza, en cada palabra que salía de la boca de Jesucristo. Él vivenció todo. Él lo vio, Él tenía en su cuerpo, en su alma, en su mente, la experiencia más maravillosa que el ser humano pudiera tener. De estar con el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, con aquel que vino a manifestar la vida eterna. En Él estamos completos. Y le dice, esto les escribo para que el gozo de ustedes sea cumplido, completo, satisfecho. Porque en Él nosotros estamos completos. No hace falta otra cosa. No hace falta una unción especial, no hace falta otra obra que tengamos que hacer nosotros. Nada. Él es el único. Y nosotros tenemos que anunciar y hablar de Él, de la palabra de vida, de aquel que es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, quien es Jesucristo. ¿Para qué? Para tener comunión con el Padre y tener comunión con Jesucristo. Esa es la comunión, el ser uno con Él. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo no voy a hablar de Jesús como un Jesús histórico, porque muchos y muchas religiones hablan de Jesús como un histórico, alguien que estuvo, un profeta, un buen maestro, alguien que pasó. Tampoco voy a hablar de Jesús solamente porque estudié la Biblia. Necesito imperiosamente conocerlo, vivirlo. Es decir, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. Él lo vivenció en carne, pero nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos vivenciar quién es Jesucristo. Se nos revela Jesucristo por medio del Espíritu Santo al hablar o al leer la palabra del Señor. Entonces yo puedo hablar de lo que tengo dentro, como Pedro, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. El paralítico se levantó porque lo que él tenía dentro era la presencia del Señor, la palabra de vida, la vida eterna, el poder de la vida. Eso es lo que él transmitía, es lo que nosotros transmitimos.
es el poder de la vida de Dios. No es solamente una enseñanza religiosa, no es solamente una palabra escrita de un libro, es la vida. Y si la palabra de vida todavía no se ha hecho carne en mí, no se ha manifestado, no la puedo vivenciar en mí, el poder de su resurrección. Por eso que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para ser testigos. Ya no es un libro que yo voy a enseñar como en un colegio. Yo voy a hablar de vida, voy a transmitir de lo que yo tengo dentro mío. Y si no lo tengo, si no vivencio la vida de Jesucristo en mí, que no lo veo, que no lo palpo, que no oigo su voz, poco puedo yo hacer. Y la iglesia, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, fuimos escogidos para anunciar las maravillas, las obras maravillosas, las virtudes, las cualidades de Jesucristo, del Padre, del Dios eterno. Entonces yo tengo que analizar, yo me analizo, ¿qué tengo dentro mío? Es un momento, el tiempo que vivimos, tenemos que poner la mirada en Él. Es un tiempo de mirarlo a Él, solamente a Él, y conocerle y llenarnos de Él, para poder dar la palabra de vida. Que yo pueda pedirle a Él también esa vivencia que se haga real, y eso se hace real cuando yo rindo mi corazón, cuando yo creo fielmente a Él, cuando yo abro mi vida a Él, muero cada día y dejo que el nuevo hombre, que Jesucristo, vaya tomando forma, se vaya edificando en mi vida. Y es lo que yo puedo luego transmitir, porque lo conozco, porque lo he oído, porque lo he visto sus obras, lo he visto en mi vida, lo he visto en mi familia, he visto cómo ha tocado a mi padre o a mi madre o a mi esposa, a mi esposo, he visto cómo Dios ha tocado la vida de mis hijos, cómo Dios ha tocado en el trabajo, cómo Dios ha obrado. Yo lo he visto, yo he oído su palabra, se me hace vida en mí, ya no es un libro que estoy leyendo, es la palabra viviente, cómo me ha tocado, cómo me ha alumbrado, cómo me ha bendecido, cómo me ha librado, cómo me ha fortalecido. Tengo testimonio en mí porque yo le conozco. Nadie me va a venir a mí a contarme otra cosa, ¿no? Porque yo lo conozco, lo he vivenciado y solamente quiero más de Él. Por eso es que los discípulos y los apóstoles corrían, hablaban, enseñaban, hacían milagros, porque ellos, como Juan, esto es lo que anunciamos, lo que oímos, lo que vimos. Nadie me va a contar algo diferente de Jesús porque yo lo conozco. Yo estuve con Él, yo vi el poder, yo vi cuando le habló al mar, al viento y se hizo calma. Yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo conozco a Él. Conozco cada palabra que salió de su boca, la paz que Él transmitió, cómo cuando Él entraba a una casa y había los enfermos y Él los sanaba, yo lo vi. Vi cómo transformó vidas, cómo ha cambiado familias, matrimonios, cómo ha cambiado inclusive a soldados romanos, cómo ha cambiado la vida de sacerdotes, cómo Él ha abierto el entendimiento, nos ha mostrado al Padre, nos ha enseñado a orar, nos ha mostrado quién es Dios, su amor, su misericordia, su compasión, su perdón.
Entonces, eso tengo que vivenciarlo, porque yo no voy a predicar algo que no conozco, algo que no vivo, porque pierde autoridad. Pero el Señor nos ha investido de poder de lo alto para ser testigos. Y ese Espíritu Santo nos da la vivencia de que lo que yo leo, de lo que yo voy a hablar, de lo que yo creo, es verdadero. No va a ser mi poder de convencimiento, mi elocuencia, mi carisma, lo que va a convencer a su vida. Es el Espíritu Santo que toma la palabra, que la palabra de Dios es vida y es espíritu, y va a penetrar el corazón, va a penetrar la mente y va a producir los cambios, porque es el poder del Espíritu Santo. Así que, iglesia, necesitamos en este tiempo mirarlo a Él, conocerlo a Él, dejar que la palabra de Dios se haga parte de mí, no escucharla como cuando uno va a escuchar un discurso y qué lindo y terminó. No, la palabra de Dios es para mi bien, mi edificación, para mi bendición, para crecer, pero también es para conocerle a Él. Él se revela a través de su palabra, Él se revela a través del Espíritu de Dios. Amén.